Con el permiso de las diputadas y diputados integrantes de la 32ª legislatura, la presidencia de la mesa directiva da inicio con los trabajos programados para hoy miércoles 20 de febrero de 2019. Esta presidencia solicita abrir el sistema de registro de asistencia hasta por 3 minutos. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Los saludo con el gusto de siempre. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez y transmitiendo completamente en vivo desde nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y a través de nuestras redes sociales Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit. En información les comparto la propuesta del orden del día de los trabajos que se habrán de seguir en esta sesión. Año 2019, centenario de la inmortalidad del bardo nayarita y poeta universal Amado Nervo. Congreso del Estado de Nayarit, sesión pública ordinaria para el día de hoy, miércoles 20 de febrero del año 2019. 1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, dispensa de la lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones públicas de clausura y de apertura del segundo periodo ordinario de sesiones celebradas el día 21 de diciembre de 2018 y 18 de febrero de 2019 respectivamente. Comunicaciones recibidas, generadas por el Poder Legislativo, generadas por el Congreso de la Unión, generadas por los ayuntamientos del Estado, generadas por los congresos de los estados, generadas por dependencias federales. Punto número 5. Iniciativas recibidas. Iniciativa de ley o decreto. 1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Nayarit y de la Ley de Protección a la Fauna para el Estado de Nayarit en materia de maltrato y crueldad animal, presentada por la diputada María Fernanda Belloso Calleros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Punto número 6. Dictamen a lectura. 1. Primera lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, así como las leyes de ingresos de diversos municipios para el ejercicio fiscal 2019. Punto número 7. Dictamen a discusión. 1. Lectura, dispensa de trámite, discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que contiene el cómputo y declaratoria de aprobación al decreto que tiene por objeto reformar diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Nayarit en materia de justicia cotidiana y mejora regulatoria. Segundo, lectura, dispensa de trámite, discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que contiene el cómputo y declaratoria de la aprobación del decreto que tiene por objeto reformar el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Los invito a que se queden con nosotros en esta transmisión en vivo. Presentes la mayoría de las legisladoras y de los legisladores que integramos esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Les recuerdo, compañeros diputados, que estamos en sesión. Solicito al diputado vicepresidente J. Carlos Ríos Lara dé a conocer y someta a consideración de la Asamblea el orden del día. Atiendo su encargo, diputado presidente. Sesión pública ordinaria del miércoles 20 de febrero de 2019. Orden del día. Primero, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, dispensa de la lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones públicas de clausura y de apertura del segundo periodo ordinario de sesiones celebradas el 21 de diciembre de 2018 y 18 de febrero de 2019 respectivamente. Cuarto, comunicaciones recibidas. 5, iniciativas recibidas. Sexto, dictámenes a lectura. 1. Primera lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyectos de decreto que tienen por objeto reformar la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, así como las leyes de ingresos de diversos municipios para el ejercicio fiscal 2019. Séptimo,
Dictámenes a discusión. 1. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que contiene el cómputo y declaratoria de aprobación al decreto que tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Nayarit en materia de justicia cotidiana y mejora regulatoria. 2. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que contiene el cómputo y declaratoria de aprobación al decreto que tiene por objeto reformar el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de planeación. 3. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que contiene el cómputo y declaratoria de aprobación al decreto que tiene por objeto adicionar un segundo párrafo recorriendo los subsecuentes a la fracción 1 del artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de voto migrante. 4. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que tiene por objeto reformar a su similar que determina la integración de las comisiones legislativas ordinarias y especiales de la 32ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 8. Asuntos generales complementarios. 1. Intervención del diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, para emitir posicionamiento sobre los límites de Nayarit y Durango. 9. Clausura de la sesión. Diputados, leído que fue el orden del día, lo someto a su consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra. Abstenciones. Le informo, diputado presidente, que resultó aprobado por unanimidad. Muchas gracias, diputado vicepresidente. Continuando con el tercer punto del orden del día, relativo a la dispensa y aprobación en su caso de las actas de las sesiones públicas clausura y de apertura celebradas los días 21 de diciembre del 2018 y 18 de febrero del 2019, respectivamente, esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea la dispensa de la lectura de las actas referidas. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo en votación económica. En contra. Abstenciones. Se informa que se aprueba por unanimidad, por lo que se ordena se cursen para su firma. Para desahogar el cuarto punto del orden del día, esta presidencia solicita a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro dé lectura a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente. Atiendo su encargo, diputado presidente. Comunicaciones recibidas. Miércoles 19 de febrero del 2019. Generadas por el Poder Legislativo. 1. Oficio suscrito por el diputado Pedro Roberto Pérez Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, mediante el cual presenta el informe de las actividades realizadas durante el primer periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional. Se ordena su publicación en la página de transparencia de este Poder Legislativo. 2. Oficio presentado por el diputado Ismael Duñals Ventura, quien informa que dejó de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y se declara como diputado independiente. Se ordena su turno a la Comisión de Gobierno Legislativo. 3. Oficio presentado por el diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez, presidente de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, por el que comunica que dicha comisión iniciará los trabajos de la iniciativa con carácter de dictamen que tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como diversas leyes municipales, todas del ejercicio fiscal 2019. 4. Escrito suscrito por el diputado presidente de la Diputación Permanente, por el que presenta por escrito el informe de las actividades realizadas durante el periodo de receso. Se ordena su publicación en la página de transparencia de este Poder Legislativo. Generadas por el Congreso de la Unión. 1. Oficio remitido por la Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, por el que comunica que se recibió respuesta de la Coordinación General de Enlace Sectorial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural al acuerdo aprobado el 6 de diciembre del 2018. Generadas por los ayuntamientos del Estado. 1. Oficio enviado por el secretario del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, por el que remite el acta de cabildo relativa a la aprobación del decreto que adiciona la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de justicia cotidiana y mejora regulatoria.
Se ordena a su turno a la Comisión Legislativa competente. 2. Para nuestro conocimiento, copia del oficio suscrito por el síndico municipal de La Yesca, Nayarit, por el que comunica que se deslinda de toda responsabilidad dentro del expediente 3691, diagonal 16-07-02-2-OT, radicado en la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Generadas por los Congresos de los Estados. 1. Oficio enviado por los diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Puebla, por el que comunican que designaron al ciudadano Guillermo Pacheco Pulido como gobernador interino a partir del día en que presté la protesta constitucional del cargo para el que fue designado y hasta la toma de posesión del gobernador que resulte electo del proceso electoral extraordinario correspondiente. 2. Oficio suscrito por el diputado secretario de la Diputación Permanente, comunicando la elección de presidente y suplente de la mesa directiva para los días que restan del presente mes, así como de los secretarios que fungirán dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional. 3. Oficio remitido por el director de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Tabasco, comunicando la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Generadas por dependencias federales. 1. Oficio enviado por la Directora General de la Secretaría de Energía, comunicando que la solicitud planteada con relación a la problemática que guarda el suministro de energía eléctrica en el estado de Nayarit fue canalizada a la CFE, donde deberán realizar previamente una revisión de los registros termométricos de las estaciones climatológicas de la Conagua, a fin de constatar la correcta aplicación de las tarifas de verano cálido en los municipios y comunidades señaladas, y en su caso, proceder a la reclasificación tarifaria de las localidades cuyo registro lo avalen. Ahí queda, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. En cumplimiento con el quinto punto del orden del día, solicito a la diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco dé a conocer la iniciativa recibida y ordene su turno a comisiones. Atiendo ese encargo, diputado presidente. Miércoles 20 de febrero del 2019. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Nayarit y de la Ley de Protección a la Fauna para el Estado de Nayarit en materia de maltrato y crueldad animal, presentada por la diputada María Fernanda Belloso Calleros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Esta presidencia ordena su turno a la Comisión Legislativa competentes para su análisis y dictaminación correspondiente. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, diputada. Para dar cumplimiento con el sexto punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro para que proceda con la primera lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyectos de decreto que tienen por objeto reformar la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, así como las leyes de ingresos de diversos municipios para el ejercicio fiscal 2019, presentado por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, las y los integrantes de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, de conformidad con las facultades que nos confieren los artículos 66, 67, 69, fracción quinta, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los numerales 54, 55, fracción quinta, 99, 100, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentamos para su análisis y discusión y aprobación en su caso los proyectos de decreto que tienen por objeto reformar la Ley de Ingreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Ahuacatlán, Nayarit, la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Amatlán de Cañas, Nayarit, la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit, la Ley de Ingresos para la Municipalidad del Nayar, Nayarit, la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Guajicori, Nayarit, la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Ixtán del Río, la Ley de Ingresos para la Municipalidad de La Yesca, Nayarit, la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Ruiz, Nayarit, la Ley de Ingresos para la Municipalidad de San Blas, Nayarit, la Ley de Ingresos para la Municipalidad de San Pedro Lagunillas, Nayarit, la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Santa María del Oro, Nayarit, la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tecuala, Nayarit, la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit, la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit, la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tuxpan, Nayarit, la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Jalisco, Nayarit,
todas para el ejercicio fiscal 2019 al tenor de lo siguiente. Consideraciones. Las facultades presupuestales se encuentran reguladas por los artículos 37, 38 y 47, fracción sexta y séptima de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en los cuales se faculta al Congreso a examinar, discutir y aprobar las leyes de ingresos de los municipios. En ese sentido, las leyes de ingresos de los municipios son documentos de carácter prioritario, pues en ellos se precisa la información relativa a la estimación de ingresos de los ayuntamientos consideren recaudar durante un ejercicio fiscal. Ahora bien, con fecha 5 de febrero del 2019, se presentó en la Oficialía de Partes de la Secretaría General del Congreso el oficio del Poder Judicial de la Federación, por medio del cual se notifica la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de disposiciones contenidas en la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, así como de diversas leyes de ingresos municipales, todas del ejercicio fiscal 2019. Así pues, la Comisión Nacional de Derechos Humanos manifiesta en su escrito de demanda que se estiman inconstitucionales diversas disposiciones, particularmente en materia de acceso a la información pública, al considerar que tal derecho debe ser universal y gratuito, por lo que, al establecer un cobro, inhibe el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información. Asimismo, manifiesta que las leyes de ingresos de las municipalidades de Bahía de Banderas y Tepic vulneran la Constitución al no ser precisos en el cobro extraordinario de gastos de traslados en materia de registro civil. Para esta comisión, resulta importante señalar que en cada uno de los trabajos legislativos realizados ha procurado respetar el Estado de Derecho que rige en la entidad y en México, garantizando al máximo la aplicación exacta de las atribuciones legislativas, por lo que en relación al derecho de acceso a la información pública, considera necesario maximizar su aplicación y brindar una posibilidad real para acceder a tal prerrogativa, en aras de fomentar un sistema de información abierto a la ciudadanía. Luego, entonces, aun cuando el principio de gratuidad no es absoluto, las restricciones que se hagan deben encontrarse justificadas y deben dirigirse a cubrir de manera proporcional el cobro de los materiales utilizados por el ente correspondiente. Así, tratándose de los cobros de gastos de traslado en materia de registro civil, esta dictaminadora siempre ha manifestado respetuosa de cada uno de los cobros que proponen los municipios en sus leyes de ingresos, vigilando el marco jurídico aplicable en la materia, procurando que se garantice certeza y seguridad jurídica a los particulares respecto a los pagos que deben realizar para acceder a ese derecho. Finalmente, este Congreso del Estado, así como las comisiones legislativas que lo integran, siempre se han demostrado respetuosas del sistema jurídico mexicano, del Estado de Derecho y de la coordinación entre los diversos órdenes de gobiernos y entes que lo integran, pues atendiendo lo dispuesto por el artículo 1 constitucional de los Estados Unidos mexicanos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales, mismas que deben aplicarse bajo el principio pro persona, esto es, favoreciendo en todo tiempo a las personas a la protección más amplia. Bajo las anteriores consideraciones, quienes integramos esta comisión coincidimos con los fundamentos jurídicos que sustentan la iniciativa con carácter de dictamen, por lo que emitimos el siguiente acuerdo. Dado en la sala Esteban Baca Calderón de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. Rúbricas. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada. Continuando con el 7º punto del orden del día y para los efectos de la dispensa de trámites y, en su caso, la discusión del punto que nos ocupa, la Presidencia solicita a la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco proceda con la lectura de la proposición de acuerdo que contiene el cómputo y declaratoria de aprobación al decreto que tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Nayarit en materia de justicia cotidiana y mejora regulatoria. Atiendo su encargo, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, en relación al decreto aprobado por esta honorable Asamblea en sesión pública ordinaria, celebrada el día 30 de octubre del 2018, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la mesa directiva de la Asamblea Legislativa de este honorable Congreso del Estado procedió en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 96, fracción 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, a realizar el escrutinio y cómputo de las actas de cabildo,
mediante las cuales emiten su voto en los términos señalados por el artículo 131 de la Constitución Política del Estado, libre y soberano. En tal sentido, quienes integramos la mesa directiva de la Asamblea Legislativa de este Congreso del Estado, suscribimos la presente proposición de acuerdo que contiene el cómputo y declaratoria de aprobación al decreto que tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de justicia cotidiana y mejora regulatoria. Al tenor de las siguientes consideraciones. Con fecha 22 de junio del 2018, el titular del Poder Ejecutivo presentó ante la Secretaría General del Congreso del Estado de Nayarit la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona fracciones a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de justicia cotidiana y mejora regulatoria. El día 11 de octubre del 2018, la citada Comisión Legislativa dictaminó la iniciativa de referencia, determinando por unanimidad su procedencia, al tenor de la exposición de motivos que presentó el iniciador. Ahora bien, el trámite legislativo ante el Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa fue el siguiente. Inciso A. En sesión pública ordinaria celebrada el día 16 de octubre del 2018, se procedió a dar la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de justicia cotidiana y mejora regulatoria, presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Inciso B. La segunda lectura del dictamen se realizó en sesión pública ordinaria el 18 de octubre del 2018. Inciso C. El dictamen con proyecto de decreto fue aprobado por unanimidad el 30 de octubre del 2018. De conformidad a lo anterior y en atención al trámite que al efecto dispone el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como lo prescrito por el artículo 3º transitorio del decreto de referencia, se giraron oficios a los honorables ayuntamientos constitucionales del Estado, junto con el expediente respectivo debidamente integrados, con la finalidad de recabar el sentido de su voto en relación al decreto de la reforma constitucional aprobada, de tal forma que por conducto de la Secretaría General del Congreso se recibieron las actas de cabildo de diversos ayuntamientos de la entidad, mediante las cuales se da a conocer el sentido de su voto respecto de la enmienda constitucional. Por lo anterior, y una vez efectuado el cómputo respectivo por la mesa directiva de la Asamblea Legislativa del Congreso del Estado, se cumple con lo estipulado por los artículos 131 de la Constitución Política del Estado, 96, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y en tal sentido se somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea la siguiente. Proposición de acuerdo. Único. La 32ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, por conducto de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, en ejercicio de sus facultades, declara formal y constitucionalmente aprobado el decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de justicia cotidiana y mejora regulatoria, aprobado el día 30 de octubre del 2018 en los términos del presente decreto. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado. Segundo, para los efectos de su promulgación y publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado el decreto respectivo, incluyendo el presente cómputo para los efectos correspondientes, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 20 días del mes de febrero del año 2019. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, diputada. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 del reglamento, se abre el registro de oradores para discutir la urgente y obvia resolución. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 y 109 del reglamento, somete a votación la dispensa de trámites. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Esta presidencia informa que se aprueba por unanimidad y, en consecuencia, se instruye
a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro abra el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo. Se abre el registro de oradores. Le informo, diputado presidente, que no hay oradoras ni oradores inscritos. Gracias, diputada. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea la proposición de acuerdo. Se ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Se cierra el registro de votación electrónica y se informa que se ha aprobado por unanimidad con 28 votos a favor. En consecuencia, se declara aprobado el acuerdo que contiene el cómputo y declaratoria de aprobación al decreto que tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de justicia cotidiana y mejora regulatoria. Para los efectos de su publicación y promulgación en el periódico oficial del Poder Ejecutivo, remítanse el cómputo y el decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Nayarit, aprobado el día 30 de octubre del año 2018. El presente acuerdo deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado. Continuando con este mismo punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro proceda con la lectura de la proposición de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución que contiene el cómputo y declaratoria de aprobación al decreto que tiene por objeto reformar el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de planeación. Atiendo su encargo, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, en relación al decreto aprobado por esta honorable Asamblea en sesión pública ordinaria celebrada el día 29 de noviembre del 2018,
mediante el cual se reforma el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la mesa directiva de la Asamblea Legislativa de este Honorable Congreso del Estado procedió en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 96, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, a realizar el escrutinio y cómputo de las actas de cabildo, mediante las cuales emiten su voto en los términos señalados por el artículo 131 constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit. En tal sentido, quienes integramos la mesa directiva de la Asamblea Legislativa de este Honorable Congreso, suscribimos la presente proposición de acuerdo que contiene el cómputo y declaratoria de aprobación al decreto que tiene por objeto reformar el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de planeación, al tenor de las siguientes consideraciones. Con fecha 14 de noviembre del 2018, el titular del Poder Ejecutivo presentó ante la Secretaría General del Honorable Congreso del Estado de Nayarit la iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Dada a conocer la iniciativa, la Secretaría de la Mesa Directiva ordenó su turno a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente. El día 28 de noviembre del 2018, la citada Comisión Legislativa dictaminó la iniciativa de referencia determinando por mayoría su procedencia, al tenor de la exposición de motivos que se presentó por el iniciador. Ahora bien, es de suma importancia señalar que el trámite legislativo ante el Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa fue el siguiente. A. En sesión pública ordinaria celebrada el día 29 de noviembre del 2018, se realizó la lectura con dispensa de trámites, la discusión y aprobación del dictamen de proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, presentada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. De conformidad a lo anterior y en atención al trámite que al efecto dispone el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como lo prescrito por el artículo 7º transitorio del decreto de referencia, se giraron oficios a los honorables ayuntamientos constitucionales del Estado, de tal forma que por conducto de la Secretaría General del Congreso se recibieron las actas de cabildo de diversos ayuntamientos de la entidad, mediante las cuales se dan a conocer el sentido de su voto respecto a la enmienda constitucional, registrándose el siguiente resultado. San Pedro Lagunillos, afirmativo. Jalisco, positivo. Ixtlán del Río, mayoría de votos a favor. Amatlán de Cañas, aprobatorio. Guajicori, favorable. Ahuacatlán, favorable. Santiago Ixcuintla, afirmativo. Santa María del Oro, afirmativo. Jala, a favor. Rosa Morada, a favor. Tepic, positivo. Tecuala, favorable. Tuxpan, a favor. Compostela, favorable. Acaponeta, favorable. San Blas, aprobatorio. Ruiz, aprobatorio. Bahía de Banderas, aprobatorio. Cabe señalar que los ayuntamientos del Nayar y la Yesca Nayarit no presentaron documental alguna que haga constar el sentido de su voto, por lo que de conformidad con el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, se debe considerar como afirmativo al haber transcurrido más de 30 días hábiles. Por lo anterior, y una vez efectuado el cómputo respectivo por la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Honorable Congreso del Estado, se cumple con lo estipulado por el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 96, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. En tal sentido, se somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea Legislativa la siguiente proposición de acuerdo. Único. La 32ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, por conducto de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, en ejercicio de sus facultades, declara formal y constitucionalmente aprobado el decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de planeación, aprobado el día 29 de noviembre del 2018 en los términos del presente decreto. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Segundo, para los efectos de su promulgación y publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, remítase al titular del Poder Ejecutivo
el decreto respectivo, incluyendo el presente cómputo para los efectos correspondientes, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 20 días del mes de febrero del 2019. Firma, Mesa Directiva, diputado Leopoldo Domínguez González, diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco, diputada Marisol Sánchez Navarro. Rúbricas. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Para los efectos de la dispensa de trámites y, en su caso, la discusión del punto que nos ocupa, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 del reglamento, abre el registro de oradores para discutir la urgente y obvia resolución. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 y 109 del reglamento, somete a votación la dispensa de trámite. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Se informa que se aprueba por unanimidad y, en consecuencia, se instruye a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro abra el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo. Se abre registro de participación. Le informo, diputado presidente, que no hay oradoras ni oradores inscritos. Muchas gracias, diputada. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea Legislativa la proposición de acuerdo. Se ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Se cierra el registro de votación. Se informa que se ha aprobado por unanimidad con 27 votos a favor. En consecuencia, se declara aprobado el acuerdo que contiene el cómputo y declaratoria de aprobación
al decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de planeación. Para los efectos de su publicación y promulgación en el periódico oficial del Poder Ejecutivo, remítanse el cómputo y el decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Nayarit, aprobado el día 29 de noviembre del 2018. El presente acuerdo deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado. Solicito al diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna proceda con la lectura de la proposición de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución que contiene el cómputo y declaratoria de aprobación al decreto que tiene por objeto adicionar un segundo párrafo, recorriendo los subsecuentes a la fracción primera del artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de voto migrante. Atiendo su encargo, con gusto, presidente. Honorable Asamblea Legislativa, en relación al decreto aprobado por esta honorable Asamblea en sesión pública ordinaria, celebrada el día 6 de diciembre del 2018, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la mesa directiva de la Asamblea Legislativa de este honorable Congreso del Estado procedió en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 96, fracción quinto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, a realizar el escrutinio y cómputo de las actas de cabildo mediante las cuales emiten su voto en los términos señalados por el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. En tal sentido, quienes integramos la mesa directiva de la Asamblea Legislativa de este honorable Congreso del Estado, suscribimos la presente proposición de acuerdo que contiene el cómputo y la declaratoria de aprobación al decreto que tiene por objeto adicionar un segundo párrafo, recorriendo las subsecuentes a la fracción 1 del artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de voto migrante, al tenor de las siguientes consideraciones. Con fecha del 31 de julio del 2018, la diputada Rosa Mirna Mora Romano presentó ante la Secretaría General del Honorable Congreso la iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto adicionar un segundo párrafo, recorriendo los subsecuentes al artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. El día 28 de noviembre del 2018, la citada Comisión Legislativa dictaminó la iniciativa con referencia, determinando por mayoría su procedencia, al tenor de la exposición de los motivos que presentó el iniciador. Ahora bien, el trámite legislativo ante el Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa fue el siguiente. En sesión pública ordinaria celebrada el día 29 de noviembre del 2018, se procedió a dar la primera lectura de dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto adicionar un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes a la fracción 1 del artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. En la segunda lectura de dictamen se realizó la segunda sesión pública ordinaria el día 4 de diciembre del 2018. Dictamen con proyecto de decreto aprobado el día 6 de diciembre del 2018. De conformidad a lo anterior y en atención al trámite que al efecto dispone el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como lo prescrito por el artículo tercero transitorio del decreto de referencia, se giraron oficios a los honorables ayuntamientos constitucionales del Estado, junto con el expediente respectivo debidamente integrados, con la finalidad de recabar el sentido de su voto en relación al decreto de la reforma constitucional aprobada, de tal forma que, por conducto de la Secretaría General del Congreso, recibieron las actas de diversos ayuntamientos de la entidad, mediante las cuales se da a conocer el sentido de su voto respecto a la enmienda constitucional, registrándose el siguiente resultado. Tecuala, afirmativo. Santiago Escuintla, afirmativo. Guajicori, favorable. Ixtlán del Río, a favor. Tepic, positivo. San Pedro Lagunillas, afirmativo. Tuxpan, a favor. Acaponeta, favorable. Jala, a favor. Abocatlán, favorable. El Nayar, unánime. Santa María del Oro, afirmativo. Jalisco, positivo. Cabe señalar que los ayuntamientos de Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, La Yesca, Rosa Morada, Ruiz y San Blas, Nayarit,
no presentaron documental alguna que haga constar el sentido de su voto, por lo que, de conformidad con el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, se debe considerar como afirmativo al haber transcurrido más de 30 días hábiles. Por lo anterior, y una vez efectuado el cómputo respectivo por la mesa directiva de la Asamblea Legislativa del Honorable Congreso del Estado, se cumple con lo estipulado por los artículos 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 96, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y en tal sentido se somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea Legislativa la siguiente proposición de acuerdo. Único. La 32ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, por conducto de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa en ejercicio de sus facultades, declara formal y constitucionalmente aprobado el decreto que tiene por objeto adicionar un segundo párrafo recorriendo las subsecuentes a la fracción 1 del artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de voto migrante, aprobado el día 6 de diciembre del 2018. En los términos del presente decreto. Transitorio. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Segundo, para los efectos de su promulgación y publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado el decreto respectivo, incluyendo el presente cómputo para los efectos correspondientes. Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 26 días del mes de febrero de 2019. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. Para los efectos de la dispensa de trámites y, en su caso, la discusión del punto que nos ocupa, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 del reglamento, abre el registro de oradores para discutir la urgente y obvia resolución. Se le da el uso de la voz a la diputada Rosa Mirna Mora Romano. Voy a poner los ojos. Muy buenos días, estimadas compañeras y compañeros diputados, a los representantes de los medios de comunicación y al público que nos acompaña. El día de hoy hago uso de la voz para referirme a un derecho político fundamental de los ciudadanos, como lo es el derecho a ejercer su voto, y con ello el derecho de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes populares, quienes tendrán la obligación de velar por el bienestar de sus representados. Dicho derecho, consagrado en nuestra Carta Magna, en su artículo 35, donde señala que los ciudadanos tienen el derecho de votar y ser votados. En el mismo sentido, nuestra Constitución local prevé el derecho de votar y ser votado en las elecciones estatales para los cargos de elección popular en el artículo 17. En este sentido, como representantes populares, una de nuestra obligación es garantizar el ejercicio de los derechos elementales de los ciudadanos, por lo que su servidora, con el respaldo de la fracción parlamentaria, me di a la tarea de promover una reforma constitucional con la finalidad de garantizar que los nayaritas que radican en el extranjero ejercieran el sufragio. Pues a pesar de las reiteradas recomendaciones del Instituto Internacional para la Democracia, para que se garantice el derecho a sufragar a los ciudadanos que por alguna razón radican en el extranjero, así como el decreto que reformó el Código Federal de las Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que fue publicado el 30 de agosto del 2005 y que permitió que en el 2006, por primera vez en la historia del país, los mexicanos residentes en el extranjero pudieran emitir su voto en una elección presidencial. Nayarit es una de las entidades que no había realizado las reformas correspondientes a fin de garantizar el derecho en mención, por lo que el 13 de agosto del año 2018
presenté ante la Secretaría de la Mesa Directiva de este Congreso la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit para garantizar el derecho al sufragio de nuestros hermanos nayaritas que residen en el extranjero. En consecuencia, y de conformidad con el proceso legislativo, se emitió el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada, mismo que fue aprobado el 6 de diciembre del 2018, con lo que hemos dado un gran paso en materia de protección a los derechos humanos y que el análisis realizado al margen de la reforma constitucional en materia del voto migrante consideró los siguientes datos. El 6 de diciembre de 2005 fueron aprobados 264.1 millones de pesos para actividades relacionadas con el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Por otro lado, hemos sido testigos de procesos electorales federales desarrollados bajo el esquema de voto migrante, como fueron el Proceso Electoral Federal 2006, el Proceso Electoral Federal 2012 y el Proceso Electoral Federal 2018. Cifras registradas por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, actualmente se tiene un registro de 11.848.537 mexicanos radicados en el exterior. El 97.21% de ellos radica en los Estados Unidos de Norteamérica, en los cuales 11.509 nayaritas y 10.501 residen en Estados Unidos de Norteamérica. En los últimos años, entidades federativas en los que destacan Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Yucatán y Zacatecas, se dieron a la tarea de regular el derecho al voto en las elecciones locales para los ciudadanos que residen en el extranjero. Por eso, celebro que el día de hoy en este Congreso hayamos decidido dar este paso. La referida reforma constitucional fue respaldada por los ayuntamientos de Tecuala, Santiago Escuintla, Guajicori, Ixtlán del Río, Tepic, San Pedro Lagunillas, Tuxpan, Acaponeta, Jala, Aguacatlán, El Nayar, Santa María del Oro y Jalisco, en cumplimiento de lo señalado por el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, con lo que el día de hoy le reconocemos ese derecho a miles de nayaritas que residen en el extranjero y que tanto le han aportado al desarrollo de nuestra querida tierra, y hacemos una valiosa aportación al proceso de legitimación democrática que vive en México y Nayarit. Vaya pues mi agradecimiento y reconocimiento a cada uno de ustedes, compañeros diputados y diputadas, por el respaldo y apoyo brindado a esta iniciativa, que hoy estoy segura se aprueba y será un instrumento muy valioso para nuestros representados, como lo es el voto de nuestros hermanos nayaritas, que por diversas razones se vieron obligados a salir de su país en la búsqueda de mejores oportunidades y que, como ya lo dije hoy, contribuyen de manera importante en el desarrollo de México y de Nayarit, además de que en todo momento han dejado de manifiesto su interés de la vida pública de nuestro Estado. Muchas gracias. Agotado el registro de oradores y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 y 109 del reglamento, se somete a votación la dispensa de trámites. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad la dispensa y, en consecuencia, se instruye a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro abra el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo. Se abre el registro de participación. Le informo, diputado presidente, que no hay oradores inscritos. Muchas gracias. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea Legislativa la proposición de acuerdo. Se ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos.
Se cierra el registro de votación y se informa que ha sido aprobado por unanimidad con 27 votos a favor. En consecuencia, se declara aprobado el acuerdo que contiene el cómputo y declaratoria de aprobación al decreto que adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes a la fracción primera del artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de voto migrante. Para los efectos de su publicación y promulgación en el periódico oficial del Poder Ejecutivo, remítanse el cómputo y el decreto que reforma la Constitución Política del Estado de Nayarit, aprobado el día 6 de diciembre del 2018. El presente acuerdo deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado. Para finalizar con este punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro proceda con la lectura de la proposición de acuerdo que tiene por objeto reformar a su similar que determina la integración de las comisiones legislativas ordinarias y especiales de la 32ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Con gusto. Quienes integramos la Comisión de Gobierno, en uso de las facultades que nos confiere el artículo 35, párrafo segundo, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los numerales 25 y 26 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la deliberación de esta 32ª legislatura la proposición de acuerdo que tiene por objeto reformar a su similar que determina la integración de las comisiones legislativas ordinarias y especiales de la 32ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, al tenor de las siguientes consideraciones. Los órganos representativos del Gobierno Interior del Congreso del Estado se dividen en dos vertientes. La primera, en el orden político y administrativo, dentro de la cual se deriva la Comisión de Gobernación y la Diputación Permanente. Y la segunda, en el orden de las actividades legislativas, en el que se encuentra la mesa directiva, las comisiones ordinarias especiales y los grupos parlamentarios. Asimismo, dentro de las facultades de la Comisión de Gobierno, se encuentra la de proponer ante la Asamblea el nombramiento de los integrantes de las comisiones ordinarias y especiales, mismas que se establecen en el artículo 35, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. Ahora bien, respecto al tema que nos ocupa, con fecha 15 de septiembre del año 2017, se publicó en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, el acuerdo que determina la integración de las comisiones legislativas ordinarias y especiales de la 32ª legislatura. Partiendo de lo anterior, el pasado 7 de diciembre del 2018 se publicó en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado de Nayarit una reforma al marco normativo interno del Congreso del Estado, relativo a la creación de una nueva comisión especial. Además, se expidió el reglamento a efecto de regular lo que concerniente al Parlamento Infantil y Juvenil del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Es por ello que el Parlamento Infantil y Juvenil, quienes integramos esta 32ª legislatura, tendremos la oportunidad de escuchar las voces y propuestas directamente de los niños, niñas y jóvenes nayaritas con la finalidad de transformarlas en leyes que realmente protegen y den solución a los problemas que afectan a ese sector de la población. Por otro lado, con la adición a la fracción quinta del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como la fracción quinta del artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se constituye la Comisión Especial de Parlamento Infantil y Juvenil, misma que se encargará de organizar y dirigir los trabajos relativos al procedimiento para la selección, integración y funcionamiento anual del Parlamento Infantil y Juvenil, concurso de debates, así como eventos de carácter académico, participativo y honorario, y conocerá de los asuntos que determine el comité organizador del Parlamento Infantil o Juvenil y del concurso de debates. Finalmente, quienes integramos esta Comisión de Gobierno consideramos necesario llevar a cabo una modificación respecto al acuerdo que determina la integración de las comisiones legislativas ordinarias y especiales, emitiendo al inicio de esta 32ª legislatura, con el objeto de adecuarlo a las nuevas circunstancias que marca la sociedad. Por las consideraciones anteriormente expuestas, quienes integramos esta Comisión de Gobierno, estimamos el siguiente proposición de acuerdo. Único. Se reforma el acuerdo que determina la integración de comisiones legislativas ordinarias y especiales de la 32ª legislatura, publicado el 15 de septiembre del 2017 en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit.
Ahí queda, firma la Comisión de Gobierno. Es cuando. Muchas gracias, diputada. Para los efectos de la dispensa de trámites y en su caso la discusión del punto que nos ocupa, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 del reglamento, abre el registro de oradores para discutir la urgente y obvia resolución. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 y 109 del reglamento, somete a votación la dispensa de trámites. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Se informa que se aprueba por unanimidad y, en consecuencia, se instruye a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro abra el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo. Se abre el registro de oradores. Le informo, diputado presidente, que no hay oradoras ni oradores inscritos. Muchas gracias. En virtud de no encontrarse oradores, se somete a la aprobación de la Asamblea Legislativa la proposición de acuerdo. Se ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 3 minutos. Se cierra el registro de votación y se informa que se ha aprobado por unanimidad con 27 votos a favor. En consecuencia, se declara aprobado el acuerdo que tiene por objeto reformar a su similar que determina la integración de las comisiones legislativas ordinarias y especiales de la 32ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Comuníquese el presente acuerdo y publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado. Se le concede el uso de la voz al diputado Manuel Ramón Salcedo Zuna.
Muchas gracias, presidente. Creo el momento propicio para agradecerles a todas y a todos los diputados de esta 32ª legislatura por haber tenido bien aprobar el pasado dictamen y la conformación de esta nueva comisión especial o que se integra a la ley orgánica de nuestro poder, como una comisión que yo creo que va a traer muchos beneficios a la juventud. Ya nos tocará a quienes integremos, donde van a estar todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso, hacer una comisión que realmente deje resultados y provecho a la juventud y a la niñez nayarita, que seguiremos contando seguramente con todos los 30 diputados para que una vez que se realice este Parlamento Juvenil sea una experiencia provechosa para cada una y cada uno de los diputados jóvenes que estarán aquí por alrededor de 15 días. Entonces, esto apenas comienza, seguiremos, yo creo, seguramente trabajando en equipo para que llegue esta experiencia a todos los rincones de nuestro Estado y que cada año participen jóvenes que realmente podamos transformarle la vida o transformar la imagen del político tradicional a una forma que los jóvenes realmente se integren o se interesen de más al poder legislativo de nuestro Estado. Darles un abrazo y con afecto a cada una de ustedes y seguramente seguiremos trabajando en este tema de la mano. Muchas gracias. Para desahogar el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada María Fernanda Belloso Calleros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que emita su pronunciamiento. Buenas tardes. Con permiso de la mesa directiva, a mis compañeros diputadas y diputados, al público que nos acompaña y a los medios de comunicación. Más que pronunciamiento, es una iniciativa y quisiera yo exponerla ante ustedes para que sepan la problemática que estamos enfrentando, no solamente en Nayarit, sino en todo México. La que suscribe, diputada María Fernanda Belloso Calleros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 32ª legislatura, al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confieren los artículos 49, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y demás relativos a la legislación interna del Congreso del Estado, me permito presentar ante esta honorable Asamblea Legislativa la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Nayarit y de la Ley de Protección a la Fauna para el Estado de Nayarit en materia de maltrato y crueldad animal, en el tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografías, INEGI, México es el tercer país en el mundo donde más existe la crueldad hacia los animales, calificación que sitúa a nuestro país en una mala posición en cuanto al respeto y la falta de responsabilidad que se tiene hacia otros seres vivos y hacia la propia naturaleza. Además de este dato adverso, en el país se contabilizan 18 millones de perros, de los cuales solo el 30% tienen dueño, mientras que el 70% restante se encuentran en las calles por abandono o por resultado de la procreación de los mismos animales sin hogar. Sin embargo, también es necesario reflexionar que no solo son perros los animales maltratados, sino especies como gatos, aves, roedores e incluso se comienzan a considerar a los cerdos y algunos animales exóticos como leones, tigres y jaguares, que son abandonados en zonas residenciales por no poder alimentarlos y cuidarlos adecuadamente, poniendo en peligro la vida del animal y de los ciudadanos. Es importante considerar que ya varias entidades federativas de la República han reformado sus códigos penales para tipificar como delito todo tipo de crueldad hacia los animales y sus respectivas sanciones, los cuales son el Distrito Federal, Colima, Jalisco, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Yucatán y Guanajuato. Por lo que es momento de que Nayarit realice las adecuaciones legislativas necesarias para que todo tipo de práctica de crueldad o maltrato animal sean sancionadas penalmente. Ahora bien,
Atendiendo las causas señaladas por Ibáñez y González de Chavarri, que existen 4 diferentes causas entre relación hombre-animal que generan del maltrato animal y que se definen la responsabilidad del ser humano en el sufrimiento del animal. Dichas causas son las siguientes: ignorancia, no saber qué hacer; inexperiencia, saber qué hacer pero no cómo hacerlo; incompetencia, inhabilidad o imperencia para hacerlo; inconsideración, hacerlo con cuidado. En ese sentido, los seres humanos somos responsables de que los animales tengan satisfactores mínimos a los que otorgan una vida digna, pues son seres vivos que forman parte de la naturaleza de las cuales debemos responsabilizarnos. Por lo tanto, los animales deben de gozar de lo siguiente: 1. Deben tener la cantidad suficiente de alimento y agua para cubrir sus necesidades con la periodicidad adecuada. 2. No deben de sufrir malestar físico, por lo que se les debe de proporcionar un ambiente adecuado, refugio y un área confortable para su descanso. 3. No deben sufrir heridas ni enfermedades. 4. Deben tener libertad para expresar su comportamiento normal y esencial en función de la especie, sexo y edad. Para ello, se les debe proporcionar el suficiente espacio y compañía. En esa tesitura, muchas veces no es la ignorancia, ni la inexperiencia, la incompetencia o la inconsideración las que son motivos para el maltrato animal, sino que hay otras cuestiones como lo son la maldad, la crueldad y la falta de valores morales que conllevan actuar al hombre de manera violenta hacia un animal. Sin olvidar que las personas que maltratan a un animal sin duda son un peligro social y rara vez se detienen ahí, en la violencia animal. Estas personas también tienden a maltratar a sus familiares. Por eso es muy importante denunciar el maltrato animal ante las instancias correspondientes. Esta iniciativa va en el sentido de brindarles una figura jurídica que les permita un trato digno y respetuoso, así como concientizar a la población en el tema de la erradicación del maltrato animal. Es doloroso ver el abandono y la falta de conciencia que la sociedad tenemos hacia los animales. No es justo que sigan sufriendo por nuestra indiferencia y falta de sensibilidad. Este es un problema que nos corresponde a todos como sociedad atender, pueblo y gobierno, cada uno con las responsabilidades que nos competen. Como parte de un grupo de rescate de animal, es un tema que me apasiona y por lo tanto seguiré trabajando en las políticas públicas en pro de la defensa de los animales, así como fomentando temas como la adopción responsable, vacunación y esterilización de los animales de compañía sin hogar y con hogar. Así bien, la que suscribe considera diversos motivos por los que nacen las conductas de maltrato, tanto activo como pasivo hacia los animales. En ese alcance, la presente iniciativa trata de reconfigurar el tipo penal por el cual se establecen otras conductas penales que puedan considerarse materia de maltrato animal, como lo son la tortura a los animales, la zoofilia con los animales y el sadismo con los animales, pues en la actualidad son distintos actos los que ocasionan un abuso hacia un animal. Y un tema muy reciente que ha pasado en el estado de Nayarit, el envenenamiento de los perros. De la misma forma, se establece que cuando los agresores sean un servidor público en el ejercicio de sus funciones, propietarios o poseedores de animales, personas encargadas de resguardo de animales, sean aumentadas las sanciones penales, que además se les inhabilite por 6 meses a 1 año para ejercer el cargo público, se les prohíba la posesión de animales y en caso de los médicos veterinarios se suspenda de igual forma por 6 meses a 1 año la licencia para ejercer dicha profesión. Por otra parte, también se propone adecuaciones legislativas a la Ley de Protección a la Fauna para el Estado de Nayarit, con la finalidad de cuando deban realizarse el sacrificio de los animales, deba ser supervisadas por autoridades sanitarias. Esto persigue la finalidad de que los animales sean sacrificados, de que los sacrificios sean realizados generando el menor dolor posible en el animal. Y además garantiza por parte de la autoridad que estas prácticas son apegadas a normas oficiales mexicanas de sanidad, de salud pública, de responsabilidad penal
y las que son establecidas en la propia Ley de Protección a la Fauna para el Estado de Nayarit. En esos racionamientos, la no violencia, la responsabilidad, el cuidado a la vida de cualquier ser debe y necesita ser una prioridad de interés público en nuestro país y en nuestro Estado. Son fines que son responsabilidad de todos como sociedad y que de parte de esta legislatura aportamos estas acciones afirmativas para orientar a la sociedad en retomar valores morales que como humanos debemos de preservar para el cuidado de nuestro medio ambiente, que finalmente es donde se originan todos los insumos para nuestra supervivencia, sin descuidar que deben ser en una armonía entre la relación humano y especie. Atentamente, diputada María Fernanda Belloso Calleros. Artículo transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a partir de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Segundo, dentro de los 60 días naturales, las autoridades municipales deberán realizar las adecuaciones normativas necesarias para otorgar atribuciones a una de sus áreas administrativas para que, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, realicen actividades de supervisión sanitaria, autoridades o bien designen a esta área personas adiestradas debidamente y equipadas para tal efecto, y así evitar cualquier acto de crueldad, tortura, tormento, sobreexcitación o escándalo público en el sacrificio de animales para no consumo humano. Antes de terminar, quisiera agradecer a las distintas fundaciones, como lo son Casa Coqui, dirigidas por Jorge Richardi y Lina Montaño, y a su gran equipo de colaboradores, así como a la Fundación Nacahue, dirigida por la licenciada Linda Ugarte y su señora madre Linda Ugarte, como a su gran equipo de trabajo, a todos los veterinarios que apoyan a la causa con la atención a los animales maltratados y heridos, así como a todos y cada uno de los rescatistas y grupos independientes dedicados al acopio de perros y gatos en situación de calle, ya sean abandonados, atropellados o enfermos, que se dan a la tarea de ejercer la práctica de la adopción responsable, vacunación y esterilización. Mientras ellos no tengan voz, nosotros no dejaremos de alzar la nuestra. Es cuanto. Se turna para su análisis a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Para finalizar con el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra al diputado Manuel Ramón Salcedo Zuna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, para que emita su posicionamiento. Muy buenas tardes, todas y todos los amigos diputados, visitantes, amigos de los medios y a todos los habitantes de Nayarit que nos siguen por las redes. En especial saludar a mi señor padre que hoy nos acompaña en esta jornada legislativa. Hoy vengo a hacer uso de la tribuna para traer la voz de los habitantes del municipio de Guajicori, municipio perteneciente a mi distrito. Siendo más precisos, comentarles la situación grave que viven los habitantes de Mesitas de Buenavista, quienes tienen la situación de colindar con el municipio de Durango, de Mezquital, con la comunidad de las Guajolotas. Ellos están pasando por una grave situación de incertidumbre, ven afectada su seguridad, su paz y su tranquilidad. Constantemente reciben las visitas de autoridades del estado de Durango, del municipio de Mezquital, donde les reclaman y les piden o les exigen la cuestión del territorio, donde constantemente ven explotados sus recursos naturales, la madera, por autoridades o empresas que tienen concesiones del estado de Durango. Ellos solo exigen que sean escuchados por este Congreso, por el municipio, con quien habremos de trabajar de la mano, de Guajicori, por el gobierno del estado, para que haya respeto a sus tierras, para que traslademos realmente su voz, su falta de atención a este Congreso. Nos piden que ayudemos a que pare el acoso, las presiones,
los intentos de despojo, los que han sido objeto. No podemos, como siempre lo hemos hecho en este Congreso del Estado, que hemos abanderado muchas causas, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos tener una atención omisa a la situación que viven cotidianamente ellos. Y más que nada que es una comunidad verdaderamente alejada de toda atención de servicios públicos, de atención médica, de cuestiones de servicios elementales como la salud, como la recreación, la supervivencia alimentaria incluso. Y ahora con este grave problema sobre la tenencia de su tierra, sobre el límite de Durango y Nayarit, quienes han sido ellos por la cuestión de riquezas naturales asediados. Por eso traemos este tema para que este Congreso, exhortarlos, amigas y amigos diputados, a que realicemos las acciones necesarias, promover una controversia constitucional para defensa de su tierra y dejar muy en claro los límites con el Estado de Durango. También podemos exhortar a que el municipio y el Estado, quien tiene facultades para que esto pase, entremos en el trabajo necesario para que esto se realice. En la Comisión de Gobierno el día de hoy, por atenciones del diputado presidente Leopoldo Domínguez, se va a accesar, platicamos el tema y llegamos a una conclusión de accesar una entrevista con el coordinador, en este caso del INEGI, para ver el tema de los límites y empezar a trabajar en esta controversia que seguramente habrá de iniciar este Congreso y podremos hacerlo, como repito, de la mano del Estado y del municipio para poder llevar la paz y tranquilidad y la certidumbre y dejar que las autoridades del Estado vecino de Durango dejen de molestar a nuestros compañeros o habitantes que representamos. En ese caso, dejar aquí este exhorto, esta petición, trasladar la voz de aquellos habitantes que no han tenido eco para que iniciemos los trabajos correspondientes y alrededor, como se acordó en la Comisión de Gobierno el próximo martes, estemos entrevistándonos con el encargado de INEGI y trabajar este tema para la seguridad y tranquilidad de nuestros representados. Mi parte, muchas gracias, amigas y amigos diputados. Esta mesa directiva le saluda y le da la bienvenida al señor Manuel Ramón Salcedo Mora, padre del diputado Manuel Ramón Salcedo. Bienvenido. No habiendo más asuntos que tratar, se cita a las diputadas y diputados a sesión pública ordinaria para el próximo martes 26 de febrero de 2019 a las 11 horas. Se clausura la sesión. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes con tan importantes posicionamientos de las diputadas y diputados integrantes de esta 32ª legislatura. Terminamos la transmisión, la sesión de esta tarde y los invitamos a que nos vean en próximas transmisiones a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez, que tenga usted una excelente tarde.